Buenas tardes, jóvenes. Ahora vamos a hablar un poco en dibujo técnico. Vamos a pasar a dibujo. Y nuestro tema van a ser las figuras geométricas planas. Ok. Vamos a, a tratar de explicar un poco y de que conozcan cada una de las figuras geométricas, así como que las aprendan a dibujar y aprendamos también un poquito de los procesos de cómo encontrar las áreas, los perímetros. Sí le va a parecer un poquito matemáticas en algunos casos, pero esto les va a ayudar al momento cuando miremos en matemáticas temas que se parecen. Las figuras planas son aquellas que están limitadas por líneas rectas o curvas y todos sus puntos están contenidos en un solo plano. ¿Okay? Son el objeto de estudio más que todo en geometría y que se encargan de analizar las propiedades y medidas de las figuras en el espacio o en un plano. Todas estas figuras van a constar de dos dimensiones, van a tener un ancho y van a tener un largo. En la presentación que tenemos aquí me dice que las figuras geométricas pueden ser de lados curvos o lados rectos o planos. Lo acabo de mencionar yo. Y las figuras geométricas más conocidas, tenemos aquí algunas entre ellas, tales como ser el círculo, el triángulo, el cuadrado y el rectángulo. Estas dos no se deben de confundir, ya que tienen formas diferentes. Un cuadrado pues tiene todos sus lados iguales y un rectángulo posee nada más dos lados iguales. Eso es con respecto a las figuras geométricas, ¿verdad? Estas son las más conocidas. Okay. Las figuras geométricas de lados rectos o planos también reciben el nombre de polígonos. Okay. También reciben ese nombre. Los polígonos se agrupan según el número de lados que posea. Okay. Los polígonos están dados por el número de lados. Por ejemplo, una figura geométrica con 5 lados se va a llamar pentágono, así como este. El que tiene 7 lados se va a llamar hectágono. El que tiene 6 lados se va a llamar hexágono. El que tiene 10 lados, por ejemplo este que está aquí, se va a llamar decágono. Por ejemplo, aquí tengo varias figuras que tienen 4 lados, pero según su forma reciben nombres diferentes. Por ejemplo, este tiene 4 lados, pero todos son iguales, se va a llamar cuadrado. Este tiene 2 lados iguales, nada más, se va a llamar un rectángulo. Este que está aquí es un rombo, un romboide, perdón, y este que está aquí en la parte de abajo, que también tiene 4 lados iguales, se va a llamar rombo. Y la figura geométrica cerrada de 3 lados, ese es un triángulo, ese es mucho más conocido. Luego tengo aquí como ejemplo uno de 8 lados que se va a llamar octágono y el de 12 lados que se llama dodecágono. ¿Okay? Entonces, los polígonos se van a agrupar de acuerdo al número de lados que esta figura posea. ¿Okay? Ahora vamos a decir entonces que los polígonos se clasifican o se agrupan dependiendo del número de lados. Lo que acabamos de decir. Nosotros veremos los de 3 y 4 lados, pero hay muchos más. Nosotros ahorita como figuras geométricas planas trabajaremos con triángulos y cuadrados, rectángulos, rombos, romboides, que son figuras de 3 o en su defecto de 4 lados. Okay. Tenemos un cuadrado, ¿no? El cuadrado es un polígono de 4 lados, ¿no? Y todos sus lados son iguales, ¿eh? El lado 1 es igual al lado 2, que es igual al lado 3 y que es igual al lado 4. Luego tenemos un rectángulo en la parte de abajo, que el rectángulo también es un polígono que tiene 4 lados, pero valga la diferencia, ¿eh? El lado 1 es igual con el lado 2, perdón, con el lado 3.
y el lado 4 solo es igual con el lado 2. ¿Okay? Esa es la diferencia entre un rectángulo y un cuadrado. Proseguimos. Ahora vamos a hablar de las partes que constan una figura geométrica o, en este caso, un polígono. Número 1 son los lados. Los lados son los bordes de la figura, o sea, ese contorno negro que nosotros miramos aquí, ven la flechita, ve, esos se van a llamar lados. Luego tenemos los vértices. ¿Cuáles son los vértices aquí? Los vértices en esta figura son las uniones donde se une cada lado, ¿ve? Significa que esta figura geométrica tiene 3 vértices. El triángulo, mire, por así decirlo, le vamos a colocar letras porque normalmente se les coloca letras, ¿ve? Este es el lado A, el vértice B y el vértice C. Este cuadrado tiene 4 vértices, ¿ve? A, B, C y D. ¿Por qué? Porque tiene 4 vértices, entonces van a ir ubicadas 4 letras. Lo mismo pasa con este rectángulo, mire, vértice A, vértice B, vértice C y vértice D. No importa el orden en el que ustedes la coloquen. Vamos a ver entonces, a forma de repaso, vamos a regresar, que me pasé de la presentación. Me pasé. Vamos a volver a comenzar. Creo que nos pasamos de aquí para acá. ¿Okay? Tenemos, a ver si comprendimos cuántos lados y cuántos vértices tiene esta figura. Aquí tenemos un triángulo, tiene 3 lados y tiene 3 vértices. El cuadrado tiene 4 lados y 4 vértices. El rectángulo tiene 4 lados y 4 vértices. Y el círculo no tiene ni lados ni vértices porque no son rectas. ¿Okay? Su forma es de una circunferencia. Ahora hablemos de las regiones de una figura geométrica o un polígono. ¿Okay? Una figura geométrica consta de 3 regiones. La región interior, buscar el lápiz, la región interior, que es lo que está dentro de la figura, aquí lo estoy manchando. Número 2, la región exterior, que es lo que está por fuera, ¿ve? De una figura geométrica, ¿ve? Todo esto es la región exterior, ¿ve? Y la frontera. La frontera es esa línea que separa entre la región interior y la región exterior. Esa es la frontera. Normalmente, como lo que decíamos anterior, es un lado. Ahora vamos a trabajar entonces con las primeras 3 figuras geométricas, que son el cuadrado, el rectángulo y el triángulo. Son con las primeras 3 figuras geométricas que comenzaremos trabajando. Entonces, el cuadrado dice que tiene 4 lados iguales, ya lo decíamos, todos sus lados son iguales, por lo tanto tiene 4 vértices, que son los puntos amarillos que están en la figura, y también posee 4 ángulos. Vamos a identificar los ángulos serían estas regiones que están aquí, ¿eh? Voy a colocar un círculo haciendo saber de que estos son sus ángulos. ¿Okay? Pasemos de figura. Tenemos el rectángulo. Dice que el rectángulo está formado por 2 pares de lados iguales. Por así decir, el lado 1 y el lado 2 son iguales. Y el lado 3 y el lado 4 son iguales. Como tiene 4 lados, por lo tanto va a tener 4 vértices. Y de igual forma va a tener 4 ángulos. Ahí donde están esos puntitos amarillos también nos pueden determinar sus ángulos. Y por último tenemos el triángulo, que es una figura cerrada que tiene 3 lados. 3 nada más. ¿Okay? No
En algunos casos van a ser iguales, en otros casos no van a ser iguales. Los triángulos se clasifican de forma diferente, ya pueden ser equiláteros, isósceles o escalenos. Entonces, en el equilátero todos sus lados son iguales, en el isósceles 2 de sus lados son iguales y en el escaleno todos sus lados son diferentes. Entonces, los triángulos se clasifican de varias formas. Pero de igual forma vamos a decir que tiene 3 vértices también y tiene 3 ángulos. Los ángulos también van a variar de acuerdo a su forma, porque hay varios tipos de triángulos según sus ángulos. Cuando sus ángulos son iguales, cuando sus ángulos son diferentes o cuando todos son idénticos. Entonces, por los momentos vamos a trabajar hasta aquí. ¿Qué vamos a hacer o qué van a hacer ustedes? Van a tomar su cuaderno entonces de dibujo y van a copiar cada una de las presentaciones que expliqué aquí, cada una de las hojas o diapositivas que yo presenté en esta presentación, en este video. Así que copíenlas todas, cuando terminen me las envían para poder continuar. Espero que de aquí al día lunes ya me las hayan enviado, porque mientras más rápido me las envían, más avanzamos, ya que le habíamos estado dando un poquito más de prioridad a las clases básicas que a estas clases que son más secundarias, pero ahorita vamos a ir avanzando de a poco en el contexto. Tengan buen día.